Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juanita Suárez y esto es Sin Etiquetas, Derecho y Diversidad. Te doy la bienvenida y de antemano agradecerte por haber escogido este podcast en específico. Y hoy te voy a contar como cuando uno le cuenta las cosas a la mejor amiga y le explicas todo lo que tú tienes que saber sobre la diversidad sexual y de género. Es que yo siento que esto es muy importante hablarlo hoy en día, porque como tantas cosas con la jurisprudencia, las cosas en general, que uno a veces escucha cosas en TikTok y a veces uno dice y uno cree que es lo mismo, pero realmente eso no es así. Así que quédate que yo te lo voy a explicar, te lo juro, desmenuzadito. Muy importante que tú tienes que saber es que yo no me voy a inventar nada. Todo esto que te voy a decir sale de investigaciones, libros, autoras muy importantes. Digamos, aquí te voy a mencionar algunas como Patricia Hill Collins, Elizabeth Castillo, Ana Fausto, Walter Bustamante, porque aquí la idea es que tú termines sabiendo todo este tipo de conceptos y términos sin tanto cuento o rollo como dicen por ahí. Entonces, como te comentaba, vamos a empezar por lo básico, que realmente es como lo que más nos enredamos cuando estamos hablando sobre diversidad y de sexualidad, y es que, digamos, hay una herramienta muy poderosa que inventó un autor que se llama Sam Kiderman, más o menos en el 2021, que habla sobre pues que hay una complejidad sobre la naturaleza del género y lo divide en diferentes aspectos o términos, que es la identidad de género, la expresión de género, el sexo biológico y la orientación sexual. Entonces él lo representa con un muñeco de jengibre y lo divide como en diferentes partes. Entonces, digamos, la identidad de género es como la percepción interna que una persona tiene como bajo su propio género, es decir, cómo se percibe a sí misma en términos de ser hombre, mujer, ninguno, que pues serían las personas binarias, o ambos, o son completamente distintas, porque pues a veces estos términos como de género pues es impuesto a través de nuestra sociedad, como los roles, nuestro comportamiento, etc. La expresión de género, él lo abarca como todo el cuerpo y tiene mucho sentido, porque es como una persona elige expresar su género al mundo, y esto abarca como su comportamiento, su ropa, su peinado, su expresión en su cara. Y es importante siempre destacar que pues la expresión de género nunca va o pues no tiene que relacionarse siempre con nuestro sexo biológico, que es lo que vamos a ver ahorita, o alinearse con las normas sociales que pues ya están impuestas. Después está lo que es el sexo biológico, que son pues en cierta parte se relaciona mucho con los genitales y suele atribuirse también a lo que relacionamos con ser hombre, mujer o intersexual. Lo que uno cree, y es muy amplio, y es que aquí Ana Fausto, que es bióloga y feminista, nos enseña que pues realmente la biología o la medicina no es tan simple como decir blanco o negro, sino que hay diferentes matices. Digamos, uno cree que por lo que nos dijeron en el colegio, del que el método científico es lo que es y no se debe refutar, y es mucho más amplio, porque ella estudió el caso de María Patiño, más o menos ahí te voy a contar el chisme. Es una atleta española que realmente ella toda su vida se sintió mujer, o sea, realmente se vestía como mujer, actuaba como mujer, sus rasgos eran de mujer, pero cuando uno entra como a los Juegos Olímpicos, a uno les hacen unos exámenes, normal, de rutina, ¿sabes? Y le consideraron que ella no era mujer, y todos así de ¿por qué? Y ella decía, o sea, lo que decían los médicos era que ella tenía un cromosoma Y y testículos internos, y todo el mundo era como, pero si ella, o sea, nadie dudaba de su feminidad, porque pues se veía así. Entonces la sacaron porque no era mujer. Entonces ahí va la pregunta de realmente qué consideramos como mujer o qué consideramos como hombre, porque Fausto nos enseña que etiquetar a alguien como un hombre o mujer realmente es una decisión social, no puramente científica, porque pues hay gran variedad como de cromosomas, de hormonas, de los genitales en sí. Entonces es importante lo que te decía, como no categorizar ni caer tampoco en estereotipos, o literalmente pensar que lo que es blanco y negro es negro. Y orientación sexual se basa en el corazoncito, y es a quién
nosotros nos sentimos atraídos tanto sexualmente como románticamente. Y esto puede, pues, hay una gran variedad como heterosexual, homosexual, pansexual, bisexual, asexual, etc. Y es más o menos, pues, tú cómo te quieres relacionar con las otras personas. Algo que me parece muy importante, y ya pues dejando a un lado como lo de Sam Killerman, es, bueno, dónde caben las identidades trans, porque también es muy importante y a veces uno cae como en la ignorancia, y lo digo por experiencia propia. O sea, literalmente yo hasta muy poquito supe la diferencia entre transformistas, travestis, personas trans, que a veces uno cree que son lo mismo, pero realmente no es así. Y es que cuando diferenciamos este tipo de conceptos también dignificamos unas luchas diferentes. Entonces, transformistas es que cambian su expresión de género temporalmente, pero realmente pues como lo que decíamos, como su comportamiento, su vestimenta, sus gestos. Digamos, aquí cabe mucho lo que son las personas drag queens. Después aquí encontramos a las personas travestis, que asumen roles del otro género de manera permanente sin necesariamente modificar su cuerpo o su cédula. Ya las personas trans pues realmente sí buscan que su documento y a veces su cuerpo se alineen con su identidad. Y esto es muy importante porque Colombia, al ser un país como, bueno, un poco amplio en su constitución, en Colombia en 2015 el decreto 1227 permite que las personas trans puedan cambiar su nombre y su sexo en la cédula por notaría sin psiquiatras y sin tutelas. Y esto es muy importante porque permite a las personas vivir con dignidad, vivir con respeto y vivir con la oportunidad de disfrutar la forma en la que se representan y su identidad. Entonces es un avance grandísimo. Hay un autor que se pregunta como de dónde sale todo esto, porque hay abuelitos que dicen como no, es que la homosexualidad nació ahorita, es que eso antes no se veía, es que eso es una moda, o también he escuchado como que dicen no, es que eso el internet, mejor dicho, les lavó el cerebro. Y Walter Bustamante, que es un historiador de la Nacional, nos cuenta algo muy importante, y es que la diversidad siempre existió, que no se viera pues es otra cosa, y pues que estaba, como era un pecado y un delito, pues realmente lo que se inventó fue la categoría de homosexual como una identidad tanto médica como jurídica. Pero no fue antes del siglo XIX pues que había palabras que empezaban como a identificar ciertas personas. Digamos, una sodomita es una persona que peca ante la iglesia, o el corrupto que pues es un delincuente ante la ley, o algo así, pero realmente no existía la palabra homosexual. Y esta categoría se creó hace mucho tiempo por unos médicos alemanes como en 1869, que supuestamente crearon esta palabra para evitar como la persecución ante pues la ley, ¿saben? Porque pues eso era antes un crimen, y lograron como patologizar este término en delito a una enfermedad. Ya en Colombia, ya en términos colombianos, pues en 1980 pues la homosexualidad antes era un delito, y también viene arraigado con un estigma muy grande que fue pues el VIH y el SIDA. Y pues la llegada del VIH pues realmente sí estigmatizó mucho al movimiento, pero también permitió a que mucha gente se organizaran, digamos como el Lambda, el Triángulo Negro, que es como el movimiento de lesbianas de 1996, si no estoy mal, y también se formaron muchas alianzas que realmente unió a mucha gente para que pues se volvieran como una familia para la gente que el estigma pues había abandonado, ¿saben? Como que habían dejado solo, y sus familias pues les habían rechazado. Entonces más o menos como en el 2005 se crea algo como Planeta Paz, y es que se sentaron por primera vez en la mesa el sector LGBT, con movimientos tanto afros, indígenas, campesinos, sindicatos. Y hay alguna frase que la verdad me parece muy, muy poderosa, y es esta frase que dice: mi cuerpo es mi territorio, y el cuerpo como primer territorio de paz. Y es que
se habla mucho sobre que Colombia ha atravesado mucha violencia a través de la guerra, a través pues también del estigma, la discriminación, y pues empiezan a hablarse sobre que también uno también es también debe crear esa paz en la cotidianidad. Es decir, que una persona trans pueda caminar por su barrio sin miedo, que una pareja pueda salir a la calle y demostrar afecto, o digamos que una persona gay pueda trabajar en una universidad. O sea, son cosas cotidianas, pero que también permitan pues tener una vida digna. Y pues uno, a raíz que se va construyendo, va empezando a mirar la vida con otros lentes, se va dando cuenta que a veces las mismas necesidades y opresiones que uno vive no son las mismas que los otros. Y yo he aprendido mucho de eso gracias al feminismo negro, y eso también se ve mucho, lo podemos relacionar con este tema, y es que la interseccionalidad, o como nos lo dice Patricia, pues que uno no vive solo un tipo de opresión, y es que también existen opresiones por raza, por clase, por género, por sexualidad, por religión, y estos se van entrecruzando y se van uniendo dependiendo pues de la zona. Digamos, es decir, no es lo mismo una mujer negra, lesbiana en Soacha que lo mismo que un hombre gay blanco que vive en zona rosa. O sea, claramente son personas totalmente distintas con necesidades y opresiones distintas en el mismo modo. Y hay algo muy importante que nos habla la autora de una cita que me parece muy importante, y es que el punto de vista colectivo no debe ser esencialista. Y aunque sí, realmente, aunque las personas o pues, el movimiento comparten muchas cosas que pueden servir para todos, hay realidades muy distintas que debe verse también con lupas muy específicas. Entonces por eso no hay siempre como un arquetipo o una solución para todo el movimiento, cuando realmente hay mucha diversidad también dentro del mismo. Muy importante también, como que nos decía Collins, y es que la autonomía para nombrarnos no es separatista. O sea, no, entiendo que lo que decía era que cada persona tiene una realidad diferente, pero también cada grupo debe elegir sus propias palabras, y cada grupo tiene que elegir sus metas, y que pueda trabajar con otras alianzas, con otras personas, compartir los principios sin que eso signifique pues que se quiera apropiarse de otras realidades. Y pues ya lo hablábamos con lo de que gracias a que en 1991 se crea una constitución sólida y fuerte, y que gracias a ello pues se crean derechos muy importantes como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, tener un estado laico, pero lo que decía es, al unir las fuerzas, al unir alianzas, también se crean grandes avances como la despenalización de la homosexualidad, o reconocer identidades no binarias en las cédulas, o lo de las personas trans. O sea, la verdad que en ruta de avances hemos avanzado un montón en tránsito de género, pero también siento que faltan muchas más cosas y muchos más desafíos, como acompañamientos psicosociales, hormonales y cirugías para quien las requiera. El reto también muchas veces no es legal, sino también es social e institucional. Entonces hay mucho por hacer, pero asimismo también las pequeñas cosas que se han logrado también son importantes para el movimiento. Entonces eso ha permitido también dignificar y resignificar luchas de minorías grandísimos, que eso nos propone como Colombia, un país que ha avanzado en mucha materia de derechos humanos. Pues antes de cerrar, también te quiero contar por qué esto no solo es teoría para mí, ni tampoco debería ser para ti, y es por qué estudiar esto de diversidad sexual y de género también ha transformado tanto mi vida profesional. Pues para quien no lo sepa, yo estudio ciencias políticas, y mi vida personal, porque la verdad es que en sí las dos van juntas y no se pueden separar. Y algo muy importante que te quiero decir es que cuando yo empecé a estudiar ciencias políticas en la Javeriana,
Lo que me empecé a dar cuenta y es que yo creía que la política solo era pues lo que pasaba en el Congreso, las elecciones, los partidos, pero pues a medida que uno va empezando a ver la vida con otros ojos, o como dicen por ahí, con otros lentes, entendí que realmente términos como la interseccionalidad me abrió realmente el mundo y la perspectiva en la que debo ver muchas más realidades, porque me di cuenta que la política está realmente en todos lados, en cómo te tratan, en cómo te vistes, en cómo tu nombre está en tu cédula, en tus oportunidades de la universidad o en el colegio o en la hora laboral. Realmente todo es político, y como politóloga ahora sé que no puedo diseñar políticas públicas pensando solo como en una realidad, porque esa realidad o esa persona promedio pues realmente no existe. Y si yo quiero, por ejemplo, crear un programa de salud sexual y reproductiva, pues no solo es pensando solo es una mujer, en las mujeres cisgénero, sino también estoy dejando o discriminando personas como mujeres trans, las lesbianas, las personas no binarias, y pues eso no es eficiente para un país que debe seguir avanzando y no crear una discriminación disfrazada de ignorancia. Y justamente en mi vida laboral o profesional también empezarme a cuestionar sobre lo que hago. Digamos, esta campaña que yo estoy haciendo sí está preveniendo violencias de género, o realmente este programa que sí estoy haciendo sí está incluyendo pues a los jóvenes de la comunidad LGBT, o si no sé, este proyecto que estoy haciendo sí está acogiendo a las realidades de muchas familias. O sea, como que antes eran preguntas que antes no me hacía, y que algo que me parece muy importante que decía Walter Bustamante, y es que me ayudó a entender que a veces invisibilizar una lucha también es una forma de violentar. Y pues gracias como a lo que he estudiado y también haciendo este podcast, me cambió la forma como de entender la justicia, la igualdad, la democracia. Me hizo realmente un poco más empática personalmente, y me ayudó a la hora laboral o profesional, en este caso, que mi trabajo como politóloga no solo es analizar el poder, sino también democratizarlo, que tanto en mi vida profesional y mi personal no están separadas, sino que realmente pues cada día se cuestionan y se fortalecen, siempre pensando pues en el futuro y pensando en otras personas y sus realidades. Además, por eso yo también creo que esto le sirve a todo el mundo, que no solo a las personas que estudiamos ciencias sociales, porque todos vivimos en sociedad, todos tenemos familia, todos tenemos amigos, todos tenemos compañeros de trabajo, y es también entender que la diversidad no solo es ser buena persona o buena gente, ¿saben? Sino también es ser un mejor ciudadano y un mejor profesional. Entonces, bueno, y esto fue Sin Etiquetas, Derecho y Diversidad. Yo soy Juanita Suárez, y si este episodio te sirvió, compártelo, y si te quedaste con preguntas, escríbeme en mis redes sociales. Podemos hacer hasta un segundo capítulo con dudas, o una mini guía práctica como de términos también. Recuerda que nombrarnos importa, escucharnos es importante, y desde tu colegio, desde tu trabajo, desde tu barrio, pregúntate qué puedo hacer para que esta diferencia no se convierta en desigualdad. Entonces, gracias por escuchar, y que hoy te alcance el día para un acto de autocuidado, por pequeño que sea. Bye.